Sale, ya lo pueden ver, ¿verdad? Ya. Bien, pues aquí con lo que nos habíamos quedado en la clase pasada, dando esta introducción al movimiento en círculo, pero pues primero haciendo la descomposición de una aceleración. Dentro de su tarea les dejé que estudiaran estos apuntes por si la clase pasada no había quedado tan clara el porqué de esta, por ejemplo, cuando descompusimos la aceleración, también en la misma, cuando les subí estas notas, les agregué esta parte que está aquí, que es en palabras del autor del libro Física Universitaria, Serge Szymanski, donde habla, pues acá les tomé, pues es extraído el fragmento que habla justamente del por qué es útil descomponer la aceleración y por qué la parte que es la componente que es paralela a la velocidad, pues nos va a indicar el incremento en su rapidez, la magnitud, en el número, y por qué la parte perpendicular solo va a hacer alusión al cambio en la dirección, a un cambio en la dirección. Pues recordemos esto, ¿no? Así rápido. Cuando en una aceleración, cuando haya una curva, una trayectoria, por aquí tenemos un ejemplo, me parece. Aquí tendríamos, creo que aquí también hay cambio en la rapidez, sí, creo que sí. Pues tenemos una aceleración, pero que como cambia tanto la rapidez como la dirección, esta aceleración no es perpendicular totalmente a la velocidad. Tiene una dirección que se le establece con el concepto, con la suma vectorial, como ya lo habíamos visto. Tenemos la velocidad 1, la velocidad 2, bueno, la velocidad 2 menos la velocidad 1, y bueno, lo que nos da es en la suma vectorial es la aceleración. Es más o menos lo que habíamos visto la clase pasada, el por qué la aceleración lleva esta dirección. Y para recordar, para recapitular, lo decimos que es útil separarla en componentes. Una que sea perpendicular al movimiento y una que sea paralela al movimiento. Ustedes pueden ver que pues la trayectoria, pueden decir, pero el movimiento es la línea azul. Sí, esa es la trayectoria, pero es la trayectoria en general, para todos los tiempos, desde t igual a 0, desde el inicio de nuestro recorrido, pues lo que estamos analizando, hasta un punto donde tenemos acá en la gráfica, ¿no? Supongamos que es el final de lo que nos plantea el problema. Entonces, esto nos quiere hablar, nos habla de la posición, de la trayectoria. Pero, acá cuando yo les digo que la componente va a ser paralela o perpendicular al movimiento, hacemos alusión a la velocidad instantánea. Si recuerdan, la velocidad instantánea nos habla de un instante dado, de un punto en el tiempo. Y en ese punto, su velocidad pues nos va a decir hacia dónde va el movimiento, ¿no? Y ya, ese movimiento va a ir cambiando en el transcurso del tiempo, depende de cómo cambie su velocidad, o tanto en dirección como en magnitud. Y pues bueno, entonces vamos a tener la componente paralela a la velocidad, que esa pues acá se puede hacer un poquito claro, que si es paralela, si hay una velocidad que lleva la misma dirección, este cambio, cuando el vector se haga más grande, nos va a indicar que la velocidad cambió, pero simplemente de magnitud. Y cuando sea perpendicular, pues el concepto viene en el límite, pero cuando hablemos de la componente perpendicular a la aceleración, supongamos que esa es la componente paralela, hacia aquí va la velocidad instantánea, como viene aquí, y esta es la perpendicular. Bueno, no se ve muy perpendicular, pero esto debe ser perpendicular. Entonces, esta es la que va a hacer que nuestra partícula, en el ejemplo anterior me parece que era un coche, esta componente es la que va a lograr que el coche gire, esta parte de la aceleración, porque cuando gira cambia su velocidad. Puede que no la cambie en magnitud, pero la debe cambiar porque cuando gira cambia su dirección de ley. Puede cambiar su magnitud, puede ir frenando o acelerando en una curva, pero de ley, si va en una curva, su velocidad, hablando de la dirección, debe ir cambiando. Y eso va a ser gracias a la componente perpendicular, a nuestro movimiento, que va a ser esta componente, que nos va a indicar el cambio en la dirección, y pues bueno, este es el cambio en la magnitud de la rapidez. Aquí, si ya lo checaron con calma, si luego lo quieren ver mejor, así en teoría, el por qué, es lo que les dije la clase pasada, pero si no quedó muy bien,
Acá vienen la parte de los apuntes que le mandé. Ahorita no lo leo porque pues sería tedioso, ¿no? Es dedicarle un tiempo. Si no ha quedado muy claro. Si ya quedó, pues no habrá mucho problema. Esto igual ya lo habíamos visto. De hecho, hasta aquí terminamos la clase pasada. Acá nos indica cuando la rapidez es constante en una trayectoria curva, y como la rapidez es constante, no va a haber una componente que sea paralela al movimiento en ese instante, porque pues la velocidad es constante, no vamos a necesitar una aceleración que nos cambie la magnitud de la rapidez, no vamos a necesitar que esta velocidad incremente o se haga más pequeña. Como nos dice que es una velocidad constante, pero que es una trayectoria curva, su velocidad es constante, no necesitamos que se cambie esa velocidad en magnitud, pero sí necesitamos que esta velocidad nos ayude a pues recorrer la trayectoria curva. Entonces necesitamos una aceleración que cambie esa dirección de la velocidad, que cambie esa dirección de la rapidez y por lo tanto un cambio en la velocidad. Y esta va a ser la perpendicular. En este caso, acá la rapidez se incrementa y también es una trayectoria curva, entonces tenemos una componente aquí que es la que nos va a cambiar la dirección, pero también dice que la rapidez está incrementando. Entonces también esta velocidad va a ir creciendo. Y pues la suma vectorial va a ser este que está aquí, solo que lo podemos descomponer, lo podemos dejar en sus componentes, como nos dice que se hace más fácil. Para ya cuando le hicimos problemas, porque pues es más fácil trabajar con componentes que con el vector ahí con una dirección. Cuando la rapidez disminuye, bueno, acá es, en vez de, aquí va aumentando su rapidez, acá va a disminuir, sigue siendo una trayectoria curva, entonces todavía necesita su componente que logre que el vehículo pueda girar, que haya un cambio en la dirección, hablando de la velocidad, pero ahora dice que el cambio en su velocidad, el cambio de su rapidez va a ser negativo porque va a frenar. Entonces su velocidad va así normalmente hacia acá, pero dice que va frenando. Entonces necesita que la velocidad pues se reduzca y esta suma vectorial sería esto es lo general, lo que unifica las dos, la aceleración general, sin descomponerla. En este caso iría hacia acá. Bueno, eso es lo que vimos la clase pasada, así un repaso rápido. ¿Y eso qué nos introduce al movimiento circular? Una parte igual de la cinemática. Que habla, pues hace referencia a una trayectoria curva, a una partícula que va a recorrer un círculo y pues cada punto de esta trayectoria. El ángulo, la dirección de la velocidad va a ir cambiando, aunque su rapidez sea constante. Aquí, de ley, como ya lo dije, en el movimiento circular, la velocidad va a cambiar. Va a haber un cambio en la velocidad. Puede que en la rapidez no haya, que mantenga 15 metros sobre segundo, 15 metros sobre segundo, 15 metros sobre segundo, pero recordemos que velocidad es magnitud y dirección. Entonces, sí, son 15 metros sobre segundo, pero ¿en qué dirección? La va cambiando porque debe completar el círculo. A eso hace referencia el movimiento circular. Y pues el más sencillo es el movimiento circular uniforme, que es esto que les decía, acá es donde va a llevar esos 15 metros sobre segundo o esa velocidad cualquiera, pero que va a ser constante en toda su trayectoria. Aquí no vamos a hablar de que, acá, que analizando lo que ya hemos visto, ¿qué podemos concluir? Pues que solo va a haber una aceleración perpendicular al movimiento. ¿Por qué? Porque dice que es un movimiento circular uniforme. Eso quiere decir que su velocidad va a ser uniforme, no va a variar en toda su trayectoria. Y recordemos que la componente perpendicular hace alusión a un cambio en la dirección, pero este problema nos indica que haya un cambio en la magnitud de la rapidez. Bueno, no este problema, este concepto. Dice que va a ser un movimiento circular uniforme, va a llevar una velocidad constante. Entonces, como no va a haber un cambio en la rapidez, perdón, no velocidad constante, va a tener rapidez constante. Y como no va a haber un cambio en la rapidez, no necesitamos componente paralela al movimiento. ¿Ok? Entonces, la única componente de la aceleración que vamos a tener va a ser esta. Rapidez constante. Acá esto lo puse yo para recordarles, por ejemplo, para que ustedes han sentido en un vehículo, en una curva, como sienten que se van al otro lado, experimentan una
una aceleración, pues bueno, ahí ya se vería más la parte de las fuerzas, de las leyes de Newton para explicarlo tal cual, pero bueno, el coche para poder girar debe tener una aceleración hacia adentro de la curva, que ustedes sienten, pues que van hacia el otro lado, ¿no? Pero eso pues ya después se va a ver con las leyes de Newton, es más o menos para que tal vez identifiquen, ya acá se demostró con números, con gráficos, pero en un problema real, el coche va a sentir una aceleración hacia adentro de la curva, aunque su velocidad sea constante. Bueno, y pues esto es lo mismo. Acá, por ejemplo, dice un automóvil con movimiento circular. Son las tres representaciones. Si el automóvil tiene movimiento circular uniforme, cuando la rapidez es constante, que acá nos dice el punto, no, este es el punto C, ahora vamos a leer. El automóvil aumenta su rapidez en una trayectoria circular. Creo que este es el que ya venía arriba, el que habíamos visto hace rato. Pues acá dice que aumenta su rapidez, entonces va a tener componente tanto paralela al movimiento, a la velocidad instantánea, que es la que nos va a dar el movimiento en ese punto dado, y va a tener una componente que va a hacer que mantenga esa curva, que su dirección vaya cambiando, unidas, bueno, no, en sí la componente va a ser el vector de la aceleración, va a ser y pues sus componentes van a ser aquí. ¿Por qué va hacia arriba? ¿Por qué va en dirección del movimiento? Bueno, pues porque va incrementando su rapidez. ¿Y por qué va hacia adentro? Porque cuando el vector de la aceleración, cuando se habla de la trayectoria, siempre va a ir hacia adentro. Eso igual queda más claro con lo que ya habíamos visto en la clase pasada. Y ahí igual está la parte teórica, es lo del límite, la parte perpendicular. El automóvil, acá en este caso disminuye su rapidez. Bueno, sí es muy similar a lo que habíamos visto arriba. Acá la componente de la aceleración ahora la va a tener hacia abajo, porque en vez de... Ay, acá se me movió esto. Porque acá ya no va a incrementar su rapidez, sino la va a disminuir, pero si todavía sigue en una curva, debe cambiar su dirección. Entonces, la aceleración va a tener este punto, que es la suma vectorial de estas dos componentes. Y aquí, rapidez constante. Solo hay una aceleración hacia adentro. ¿Cómo vamos hasta ahorita? Tengo una duda. ¿A qué se refiere la componente de la aceleración paralela a la velocidad? Bueno, ¿cómo a qué se refiere? Bueno, Ok, sí. La componente paralela es en general el movimiento, pero como hablamos de un instante dado, nos referimos a la velocidad. Supongamos que acá tenemos nuestra función de posición. Eso nos va a indicar la trayectoria en general de nuestro vehículo para un tiempo dado. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, tiempo 5. Pero supongamos que queremos estudiar este punto en el tiempo 2, digamos algo. Bueno, ahí está medio chueco, 2,5. Y en este punto, nuestro objeto va a llevar una velocidad instantánea, que va a ser tangente a nuestra curva. El concepto de rapidez que ya habíamos visto en las primeras clases. Entonces, nuestra velocidad en ese punto va a ser tangente a la curva. Y ahora vamos a tener una aceleración, por ejemplo, en este caso tenemos una aceleración, pero vamos a, pues lo que se dice, lo que se plantea aquí, es que se descompone en pues, sus componentes, para que sea más clara, y vamos a tener una paralela al movimiento y una perpendicular. ¿Por qué al movimiento? Porque en este punto dado, en este punto, el coche lleva una velocidad, y esa velocidad pues le va a indicar hacia dónde se está moviendo en ese punto, tanto qué tan rápido como en qué dirección. Entonces, esa componente de la velocidad en el punto dado nos hace alusión, nos hace referencia al movimiento que se está dando en ese instante. ¿Ok? Bueno, entonces, y la componente paralela va a hablar del cambio en la rapidez, pongámosle R. Si va de 15 metros sobre segundo, acelera y llega a 20 metros sobre segundo. La componente perpendicular, lo que va a permitir, para lo que sirve, es para que el coche cambie su velocidad hablando de dirección, que pueda hacer la curva, porque si no tuviera esta aceleración, pues iría en línea recta. Y si tuviera la aceleración solo de rapidez, igual iría en línea recta.
Pero entonces es por esto. La componente paralela, bueno, acá tal cual su velocidad en este punto, para que incremente, se necesita que sea en la misma línea, porque la rapidez en general, para que incremente, debe aumentar en la misma dirección del movimiento. O sea, el objeto que estudiamos no va a acelerar hacia el lado, no va a acelerar, va a ir cambiando su dirección, pero en sí, en un punto dado, siempre va a acelerar hacia adelante, siempre va a acelerar. Y su velocidad ya en el transcurso va a ir cambiando. El vector de velocidad se va a ir haciendo más grande, pero en cada punto va a ir acelerando su rapidez en línea recta al movimiento. A eso nos hace referencia, a eso se refiere la parte de que es paralela al movimiento. Esta componente paralela nos va a indicar un cambio en la rapidez y la componente perpendicular nos va a indicar un cambio en la dirección. Pues dirección y rapidez que nos forman la velocidad. Y en general nos van a hablar de un cambio en la velocidad. ¿Por qué paralela aquí? Pues porque en este punto dado, velo como un movimiento lineal. Para que acelere, debe ir en línea recta. Y pues esto solo nos cambia la dirección, la componente perpendicular. Va aumentando su rapidez en una línea curva, ok, va incrementando, pero una componente es la que va haciéndole eso, que gire, aunque hablando de su pura rapidez, de la longitud de este vector, de qué tan rápido, de 15, de 20, de que va subiendo más metros sobre segundo, se va a analizar en línea recta. ¿Ok? Claro, para un punto dado. En un punto dado va a llevar un vector que va a apuntar a una línea, pero como va cambiando es esta parte de que unifica tanto el giro con el cambio en la rapidez. ¿Sí quedó más o menos entendible? O sea que la aceleración y la velocidad van a depender de la rapidez. La aceleración y la velocidad van a depender de la rapidez. Eh, mm, Más que O la nada, velocidad bueno, o la sí, aceleración y la rapidez dependen de la velocidad. la aceleración depende de la velocidad. La aceleración depende de si hay un cambio en la velocidad. Si no hay un cambio en la velocidad, no hay aceleración. Esto es por concepto, lo que ya habíamos visto. La aceleración nos va a hacer, ay, no, esto no. La aceleración nos va a indicar un cambio en la velocidad entre un cambio de tiempo. Si quieren instantánea, se le pone límite, pero a esto nos hace referencia la aceleración. Entonces, ¿de qué va a depender la aceleración? De que cambie la velocidad. Y en una trayectoria circular, ¿cómo puede cambiar la velocidad? Bueno, pues se puede hacer, puede ir aumentando de 15 a 20 metros sobre segundo, que eso sería la rapidez, o puede ir girando, puede ir cambiando su dirección. Y eso también va cambiando la velocidad, porque la velocidad es un vector. Y pues aquí para un punto dado va a llevar una velocidad. Y como acá hablamos de algo instantáneo, de cómo va cambiando en el instante, si este vector se hace más grande, en el instante que le sigue, va a cambiar su rapidez. Acá lleva, este vector mide 15 y acá mide 20, ¿ok? Pero si lo mismo se evalúa ahora que acá lleva una velocidad y en el siguiente instante, recuerden que esto es teórico, es el límite, es la derivada, pero hay que ponerlo gráfico, ahora va a girar un poco, va a ir hacia allá, pero va a tener la misma magnitud. ¿Qué fue lo que cambió entre la primera velocidad y la segunda velocidad? Supongamos que miden lo mismo, pues lo que cambió fue su dirección. ¿Sí? Entonces, la velocidad de la aceleración, de la rapidez cambia por la rapidez y la aceleración por la velocidad. Mira, vamos a recordar que la velocidad nos va a hacer referencia, es un vector, y un vector siempre nos va a hacer referencia a dos cosas, a una magnitud y a una dirección. Esto va a ser un número, por ejemplo, 15 metros sobre segundo, y esto va a ser un ángulo, o norte, sur, una dirección tal cual, 30 grados, digamos. Esto compone a la velocidad, son partes de un vector. Entonces, acá no es como que, la velocidad es equivalente a una magnitud y una dirección, es lo mismo. Y la velocidad puede ir cambiando en su trayectoria. Ok, pero ya dijimos que la velocidad era magnitud y dirección. Entonces, ¿qué va a ir cambiando? Va a ir cambiando uno, va a ir cambiando el otro, va a cambiar Entonces los dos. dependen todos de todos, ¿no?
prácticamente. Sí, ¿O sí, no? sí, sí. Sí. Si cambia solo la magnitud, ¿qué tenemos? Pues que hay una aceleración como la que habíamos visto antes, que va un coche en línea recta aumentando. Acá va despacio, va a 15 metros sobre segundo, acá va a 100 metros sobre segundo. Cambia su dirección. Bueno, pues va haciendo una curva. Cambia los dos. Va en una curva, pero va acelerando o va frenando. El vector de velocidad se va haciendo cada vez más grande. ¿Ok? Sí, ya. Gracias. Y no hay ningún problema. ¿Alguien más? Sale. Así está bien que pregunten, que hagan todas sus dudas. Pues, la intención es dominar el tema en la medida de lo posible. Bueno, hacer el mayor esfuerzo, ¿no? Acá pues tenemos otro gráfico. Acá determina el cambio de velocidad, que es la aceleración media, y también nos habla de una aceleración instantánea que le vamos a llamar aceleración radial. Ya abajo va a venir el porqué de una partícula que se mueve en un círculo a rapidez constante. Bueno, como dijimos, vamos a estudiar el movimiento circular uniforme. Entonces, la única aceleración que va a haber es la que nos va a cambiar de la velocidad. Lo único que nos va a cambiar es su dirección, porque su rapidez va a ser uniforme, no va a cambiar en la trayectoria. Pues el gráfico A, una partícula se mueve una distancia S, se mueve de aquí a aquí, con rapidez constante en una trayectoria circular. Pues acá, ¿qué elementos tenemos? Tenemos la velocidad 1, la velocidad 2. La rapidez de estos vectores es la misma. Esto mide 10 metros sobre segundo y esto mide 10 metros sobre segundo. Pero cambia la velocidad. Su parte de la magnitud, como ya dijimos, no cambia, pero su parte de la dirección sí va cambiando, porque acá lleva una dirección y acá tiene otra pendiente, tiene otra inclinación. Está cambiando, hay un cambio en la velocidad, hay un cambio entonces en la aceleración que va a ser perpendicular al movimiento. ¿Qué otra cosa tenemos? El origen de nuestro movimiento circular, el punto P1, el punto P2, el delta S, que es lo que avanza, el radio del círculo, que sería pues todo. Acá supongamos que tenemos un círculo, ¿no? Ahí quedó muy chueco, imagínense lo mejor, porque está medio complicado hacerlo con el mouse. Y tenemos que cambia un ángulo, avanza un ángulo en esta parte, y pues el cambio correspondiente en velocidad y aceleración media. Recordemos que, como ya habíamos dicho, la aceleración media es el cambio de la velocidad entre el cambio de tiempo. Es lo que tenemos por aquí. Pero aquí lo hace con vectores. Recuerden que, a ver, velocidad 2 menos velocidad 1. Hablando de dirección, ¿no? Porque pues el tiempo puede ser el que sea. Entonces tenemos nuestro vector velocidad 2, que es este que está por aquí. Hay que pintar más o menos, está medio inclinado. Y dice que la aceleración media va a ser velocidad 2 menos velocidad 1 entre nuestro intervalo de tiempo. Pero bueno, el tiempo va a ser absoluto, entonces lo que nos importa para saber de la dirección va a ser la velocidad. Y entonces le debemos restar la velocidad 1. Para sumársela, ¿qué haríamos? Pondríamos punta con cola, el vector de velocidad 1 acá, y sacaríamos nuestra resultante. Pero lo queremos restar. Entonces, para restar, lo que habíamos dicho es que le vamos a cambiar la dirección al vector. Es lo mismo, vamos a hacer velocidad 2 más el negativo del vector de velocidad 1. ¿Cómo hacemos el negativo de este vector? Pues simplemente cambiamos la flecha. Estaba ahí y ahora va a estar acá. Punta con cola, recuerden, ahora esta va a ser su punta. Entonces la punta la ponemos aquí, va bajando, más o menos por aquí. Los dos miden lo mismo en teoría. Y del punto, esto es suma vectorial, lo que vimos en la clase de vectores, del punto final a la parte del vector final, esto va a ser igual a la suma, a la resultante de nuestra operación. Pero en este cambio fue una resta. Entonces, este vector de acá es V2, este es menos V1. Entonces, y al operarlos, ¿qué estamos haciendo? Los estamos restando. Entonces, esta parte que va a ser el vector resultante va a ser velocidad 2 menos velocidad 1. ¿Y esto qué es? Delta V. Es lo que tenemos aquí. Solo que aquí lo ocupo otro método. Y pues yo se los había explicado con hacerlo de esta forma. Sumarle el negativo del vector.
y acá pues, lo hace de otra forma, ¿no? Acá no se lo apunta con cola directamente, eso es otra forma, supongo que más simplificada de hacer la resta de vectores, pero los dos nos dan la misma dirección del cambio en la velocidad, va hacia acá. Ok, entonces, pero ahora, ¿qué nos comenta el gráfico, el autor, el libro? Pues nos dice que estos triángulos de aquí y de aquí son semejantes. Pues aquí, si se dan cuenta, esta velocidad 2, simplemente esta punta pasa al mismo lado de aquí y van a tener lo que está construido en esta parte. Miden lo mismo, van a tener van a ser simplemente semejantes geométricamente. Acá va a estar este cambio del ángulo, la magnitud va a valer lo mismo y va a tener un cambio en la velocidad. Triángulos semejantes, pues decimos que se guardan sus proporciones, ¿no? Bueno, esto mejor aquí no me meto. Si hay dudas, luego lo recalcamos. Entonces, decimos que por semejanza de triángulos, esto es parte de matemáticas, de geometría, decimos que estos triángulos son iguales. Entonces, acá, delta V entre V1, que sería esta parte, va a ser igual a delta S sobre R. ¿Por qué? Como son semejantes, al dividir las partes correspondientes de cada uno de los triángulos, va a haber una razón que va a ser constante, va a ser la misma. Esa es una parte de geometría en triángulos semejantes. Esto, decimos que no es lo mismo, es semejante. ¿Y qué quiere decir que es semejante? Pues que va a tener el mismo ángulo, que se va a guardar una proporción. Sus lados no van a medir lo mismo, pero van a ser proporcionales entre sí. ¿Y qué es lo que mejor nos lo va a relacionar? Pues el ángulo. Estos ángulos van a ser iguales, el ángulo que está aquí, el ángulo que está aquí, y pues este delta phi. Eso es lo que nos quiere decir una proporcionalidad. Y geométricamente podemos decir que dividir una parte del triángulo entre otra nos va a dar un número, una constante. Esta va a ser una razón, esta división. Y para un triángulo que es semejante, que va a guardar la misma proporción, hablando de dimensiones, esa razón, con los mismos elementos del otro triángulo, va a ser lo mismo, nos va a dar lo mismo. Entonces aquí, ¿qué elegimos? Elegimos la parte del triángulo que pues es la opuesta al origen. ¿Cuál es esa? Delta B. En el otro triángulo es delta S. Y elegimos como, acá dijimos que las dos velocidades van a tener una magnitud, van a tener la misma rapidez. Esto mide lo mismo que esto. Así que acá es, como ven, igual R mide lo mismo que R. Acá es arbitrario, cual quieren agarrar ustedes, puede ser el que sea. Entonces, si dividimos esta parte, el cambio en la velocidad, entre ya sea V1 o V2, pero acá tomo el autor V1, va a ser lo mismo en el triángulo semejante, pero ahora en el triángulo semejante vamos a tener el cambio en el delta S, que va a ser su correspondiente proporcionalmente en el otro triángulo, entre el radio. Y pues acá se hace un despeje, el cambio en la velocidad es igual a, acá esta parte, delta S sobre R, V1 pasa multiplicando. Esta es una parte de simplemente un despeje. Y esto va a ser igual a, lo podemos escribir de otra forma. Supongamos, desarrollamos la fracción. Está dividiendo sobre 1, delta S por V1 es delta S V1, R por 1 es R, y bueno, tenemos esa parte. De la aceleración media, nos va a servir para más adelante. En la aceleración media que tenemos, pues, que va a ser un cambio en la velocidad en un intervalo de tiempo. Esto, acá, ¿para qué despejamos el cambio en la velocidad? Para poder aplicarlo aquí. El despeje del cambio en la velocidad nos dio esto, demostrado matemáticamente. Todo surgió de la semejanza entre esta suma de vectores. ¿Ok? Y, bueno, acá simplemente reemplazamos y seguimos haciendo la parte matemática.
delta es lo que tenemos equivalente al cambio en la velocidad entre un cambio de tiempo. Multiplicamos extremos por extremos, los ponemos en el numerador, y medios por medios. Bueno, esto se va a ser igual a, creo que acá lo puse igual, simplemente intercambié estas partes para que más adelante diera coherencia, pero si no al final igual se podría cambiar. Recuerden que la multiplicación en estos números es conmutativa. V1 por delta S es lo mismo que delta S por V1. Acá lo único que hice fue eso. Y esto va a ser igual, ahora sí, extremos por extremos, medios por medios, V1 delta S, R delta T. Si no hubiera cambiado estos, pues solo estaría invertido, ¿no? Lo cambié por un fin que ya se va a ver más acá abajo. Pero ahora vamos a hablar de la aceleración instantánea. Entonces, ¿qué es la aceleración instantánea? Es la aceleración media, ese es su límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Esto es por concepto, lo que ya habíamos visto en los inicios de cinemática. Y que habíamos dicho que era la aceleración media, pues es esto. Entonces, es el límite cuando el delta t tiende a cero de esto. Eso es la aceleración instantánea. V1 sobre R lo podemos sacar como constante porque estamos aplicando el límite con respecto al delta t. Entonces aquí todo lo demás se entiende como constante. Esto es parte matemática de los límites, similar a la derivada. Supongamos que aquí esta parte va a ser constante porque no se está derivando respecto a esto. Bueno, acá no se está sacando el límite respecto a R ni respecto a V1, entonces lo sacamos. Dejamos delta S porque es conveniente. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces dijimos que sacamos V1 sobre R, que es una constante, y tenemos el límite de lo que nos quedó. Pero ¿qué es el límite de un cambio? Recuerden que delta S era el cambio de posición. Delta S es de que va del punto 1 al punto 2, es ese desplazamiento que se mueve. Eso es delta S. ¿Y qué es el límite de un cambio de desplazamiento respecto a un cambio de tiempo? Pues es la velocidad. Recuerden que esto es la derivada del... ya eso, pues me parece que se lo pasé en los apuntes de derivada. Recuerden que la derivada hace referencia a la pendiente, a una pendiente, pero en un límite. Y esto es igual a decir la derivada con respecto al tiempo de delta S, de un cambio en la posición. Y esto es equivalente a una velocidad, ¿ok? La magnitud era la misma, así que puede ser V1, V2, porque acá solo estamos hablando de números, no de vectores. Dijimos que las dos velocidades iban a valer en magnitud lo mismo, porque es un movimiento que no cambia su rapidez, solo cambia su dirección. Y entonces esto puede ser V1. Y entonces la aceleración instantánea va a ser, ahora ya reemplazamos los valores, V1 por V1, que es equivalente a lo que tenemos aquí, a este límite, entre radio. V1 por V1, pues es velocidad 1 al cuadrado, entre radio. Y pues generalizando, como dijimos que V1 y V2 tienen la misma, hablando de números, tienen la misma rapidez, la misma magnitud, pues podemos decir que es una velocidad cualquiera. Entonces, aquí, esta es la deducción de una fórmula que nos va a ser muy útil para el movimiento circular uniforme. La aceleración radial. Radial nos recuerda la dirección de la aceleración, pues que va a ser, va a ser en dirección del radio, de nuestra circunferencia. Y nuestra circunferencia sería la trayectoria general. Va a ir apuntando en dirección del radio y pues va a ir hacia adentro. A eso hace referencia lo de radial. Entonces decimos que la aceleración radial, o sea que la aceleración que va a tener hacia adentro, que es la única existente cuando no hay cambio en la rapidez, o dicho de otro modo, va a ser la componente perpendicular al movimiento. Acá ya calculamos una fórmula, se hizo la deducción para ver una forma de calcularla. Acá dijimos que en el movimiento circular uniforme, porque este análisis es en un movimiento circular uniforme, la aceleración que va a tener, que le va a cambiar su dirección, la perpendicular al movimiento, que es la aceleración radial, la única aceleración que va a existir cuando no se cambia la rapidez, cuando en la velocidad solo cambia la dirección, pero no la rapidez, va a ser en un modelo matemático, podemos interpretarlo de esta forma.
Esto nos va a ser válido. ¿Por qué no tenemos V1 y V2? Pues porque hablando de números, valen lo mismo. No cambia, no es de 15 metros sobre segundo a 20. Es simplemente 15 metros sobre segundo que cambian su dirección. Entre el radio de nuestra circunferencia, que va a ser la circunferencia de la trayectoria en general. ¿Ok? Esta fórmula nos sirve para calcular esa aceleración que nos va a generar el cambio en la dirección. ¿Cómo quedó? ¿Más o menos claro? Sí, Aquí quedó pues, claro. ok. Esto no se lo van a aprender, o sea, no es que van a tener que demostrar esto en un examen. Es importante que lo sepan y pues igual, ¿no? Y en algún examen muy complicado se los puedan poner. Pero pues es de dónde sale nuestra fórmula, para no decir, nada más es esto. Pues ahí analícenlo, cómo queda. Todo tiene un porqué y el porqué de esto viene en este análisis, que parte de la aceleración media a la aceleración instantánea. Y como decimos que esta aceleración solo nos va a indicar un cambio en la dirección de la velocidad, no en su rapidez, pues obtenemos este modelo que está aquí, que hace referencia solo al cambio en la dirección, no en la rapidez, porque estamos estudiando el movimiento circular uniforme, donde va a rapidez constante, no velocidad constante, porque va cambiando la dirección. Pues este es el modelo. Ese es, pues, para la aplicación de la relación de las matemáticas con la física, vimos semejanza de triángulos, relacionarlos, y a partir de esto deducir fórmulas. Pues es un poquito tardado, ¿no? Y de pensarle, obviamente esto lo vemos en los libros, pero pues es importante que lo conozcamos para ver de dónde surge y practicar la relación entre el fenómeno físico con las matemáticas. Así es de donde sale nuestra aceleración radial. Lo de la semejanza de triángulos, si no quedó muy claro por qué esto es lo mismo que esto, había dibujado un esquema. Se los voy a pasar, o se los digo la siguiente clase en el inicio. El por qué este triángulo es el mismo que este. Si alguno de ustedes es muy bueno en geometría, tal vez, o tiene práctica, tal vez ya lo analizó. Pero si hubo un problema en voy a tratar para la siguiente clase, la demostración del por qué este triángulo es semejante a este. Ahí tiene que ver con el ángulo, ya lo tenía, pero bueno, geometría no es tanto mi fuerte, entonces mejor se los preparo para la siguiente clase. ¿Sale? ¿Y alguna duda con la parte del modelado matemático, eso? No. Sale. Entonces acá ya obtuvimos una fórmula. Sería bueno que ustedes vayan haciendo su formulario ya después de que se hayan hecho las deducciones, porque pues no se van a poner a deducir a cada rato. Es importante que lo sepan y pues ya con esto van a trabajar. Solo que ahora sí, como vieron el proceso de dónde surgió, saben exactamente a qué hace referencia cada parte de esta fórmula. La aceleración radial, bueno, estamos hablando de movimiento circular uniforme, va a ser la componente, bueno, que en este caso, en el movimiento circular uniforme, solo va a existir componente de aceleración perpendicular al movimiento, porque no va a haber un cambio en la rapidez, solo va a haber un cambio en la dirección. En esta trayectoria va a ir a rapidez constante, a 15 metros sobre segundo, pero va a ir cambiando su dirección. Y para eso se necesita, como hay un cambio en la dirección, y la dirección es parte de la velocidad, va a haber un cambio en la velocidad. ¿Y qué es un cambio en la velocidad? Es aceleración. Pero como solo tenemos que es dirección, va a ser perpendicular y habíamos dicho que va a ser esta aceleración radial que tenemos aquí. Aceleración radial se le da para recordar que lleva la dirección del radio y eso, pero pues es la aceleración instantánea del movimiento circular uniforme. Ok. Estos puntos en letra, vamos a leerlos rapidito. En conclusión, perdón. En conclusión, en el movimiento circular uniforme, la magnitud aceleración radial de la aceleración instantánea es igual al cuadrado de la rapidez de v dividido entre el radio del círculo. Es esto que tenemos aquí en letras. Su dirección de la aceleración es perpendicular al vector velocidad y hacia adentro sobre el radio. Pues esto es lo que se ve en el esquema.
va a ser hacia adentro del radio, va a ser perpendicular a la velocidad porque va a indicar un cambio en la dirección. Esto es la parte de la descomposición de la aceleración que ya habíamos visto. Solo que en este caso, solo vamos a tener una componente perpendicular a la velocidad porque nos dice que su rapidez es constante. Así que no vamos a necesitar una componente aquí que nos haga este vector más grande, que lo vaya acelerando en el transcurso. La aceleración, su único fin para el movimiento circular uniforme va a ser cambiar la dirección de la rapidez. Ahí creo que lo estaba haciendo arriba, pero ahorita se cargó. Según yo estaba trabajando aquí. ¿Sí lo estaban viendo aquí? ¿O estaba haciendo trazos sobre Sí. un pedazo en blanco? No, sí lo estábamos viendo ahí. Estaba en el blanco. Oh, ok. Pero bueno, simplemente era lo de que es la parte perpendicular, porque solo cambia la dirección, radial hace referencia al radio, y pues eso. Es lo de aquí con letras, pues explicando qué es cada parte, el por qué, ya hecho todo, una conclusión. Como la aceleración y el movimiento circular uniforme siempre apunta hacia dentro del círculo, en ocasiones se le llama aceleración centrípeta. La pueden encontrar como aceleración radial o en algunos libros o en un problema les pueden decir aceleración centrípeta. Y acá pues un dato así para tenerlo más claro, dice que se deriva de dos vocablos griegos que significan, centrípeta significa que busca el centro. Pues es la parte del el sentido físico, ¿no? Acá el vector aceleración busca el centro de nuestra circunferencia. Ok. Ya. En el movimiento circular, pues cuando sea uniforme, siempre vamos a tener una aceleración radial, aquí apuntando hacia el centro de nuestra circunferencia. Pero, por ejemplo, lo podemos comparar con un movimiento de proyectil. ¿Cuáles son las diferencias? Pues que acá, en este caso, tal cual, tenemos una circunferencia. Nuestro recorrido es un círculo. Y en este punto tenemos una parábola, ¿ok? Que es una parábola. Y que otra cosa, pues, que acá la velocidad va a ser, la rapidez va a ser uniforme. La longitud de este vector va a ser igual para todos, solo que va a cambiar su posición y su dirección. Y pues en este caso, la aceleración, noten que no siempre es perpendicular a la velocidad. Por acá sería perpendicular. Solo en este caso, en este punto, es perpendicular. En los demás, ¿por qué no? Pues porque hay tanto un cambio en la dirección como un cambio en la velocidad. Vean que la velocidad se va haciendo cada vez más chica. Pues esto por la parte que va desacelerando, ¿no? De la gravedad. Dice, la velocidad y aceleración son perpendiculares solo en el punto más alto de la trayectoria. ¿Por qué? Porque pues en este punto, recordemos que tiene una velocidad de 0, una velocidad final. En ese punto no va a haber un cambio en la magnitud en la rapidez, pero sí va a haber un cambio en la dirección. Siempre recuerden que es lo que habíamos dicho, que la gravedad siempre va a ser constante y siempre, pues, si hacemos nuestro sistema como es lo real, lo que vivimos siempre, va a ser hacia abajo. Entonces, esta aceleración siempre va a estar aquí, pero aquí, pues, no vamos a tener un cambio. En este punto sí va a ser perpendicular. Es simplemente para que vean que con los diferentes tipos de trayectorias y que en el circular sí se respeta que siempre uniforme la aceleración va a ser perpendicular a la velocidad. Pero, por ejemplo, en un tiro parabólico, no. La aceleración siempre va a ser constante, siempre va a ser hacia abajo y pues la velocidad va a ir cambiando acá en la trayectoria. Acá, pues, supongamos que pueden decir dónde está la gravedad. Supongamos que está en el espacio y que está en el espacio, simplemente. ¿Ok? Despreciando la gravedad. Y pues acá vamos a interpretarlo de otras formas, ya más modelo matemático, otras formas útiles para tener la fórmula. Recordemos el concepto de periodo. El periodo es el tiempo, el periodo va a estar medido en segundos en el sistema internacional. Bueno, los segundos son absolutos en cualquier sistema, ¿no? Ahí en el sistema inglés pueden ser milisegundos y eso, pero bueno.
en general es segundos. El periodo, por definición, va a ser el tiempo que tarda algo, vamos a ponerlo coloquial para facilitar su entendimiento, el tiempo que tarda algo en completar un ciclo, una revolución, en completar algo. Eso es el periodo. Por ejemplo, cuando damos una vuelta completa, el tiempo que tardamos en dar la vuelta completa es el periodo. Bueno, acá es lo mismo. En un tiempo P, ¿cómo vamos a tener acá la circunferencia? Va a ser pi por diámetro, que es el diámetro 2 veces radio. Acá, si se dan cuenta, es como si dijéramos velocidad es igual a distancia entre tiempo. ¿Cuál es la distancia que recorre? 2πr, el diámetro. 2πr es igual a 2pi pi por diámetro. Eso es el perímetro de un círculo, en geometría. Pero el diámetro es igual a 2 veces el radio. ¿Ok? Entonces, si reemplazamos este diámetro acá, va a ser igual a pi por 2 veces el radio. O lo podemos poner, recuerden que es conmutativo, 2pi por r, o r por pi por 2, ahí como sea. Pero pues en los libros en general viene de esta forma. 2pi por radio sobre periodo, porque en completar esa circunferencia, ¿qué se va a tardar? Un periodo, por el mismo concepto. Eso es sencillo, velocidad igual a distancia entre tiempo. Y que habíamos dicho que era la aceleración radial. Ahora vamos a meter la fórmula que ya habíamos hecho su deducción para el movimiento circular uniforme. La aceleración radial, esta aceleración que nos va a generar el cambio en la dirección de la velocidad, va a ser igual a la velocidad al cuadrado entre el radio. Pero dijimos que nuestra velocidad, cuando dé la vuelta en un periodo dado, simplemente reemplazamos los valores, 2pi por r sobre periodo al cuadrado, entre radio. Aquí para aplicar, se le aplica el cuadrado a cada uno. Creo que esto ya se los había demostrado la clase pasada. Pero, a ver, por ejemplo, 1/2 al cuadrado es lo mismo que decir 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que es 1/4. O si tenemos 2pi al cuadrado, esto va a ser igual a 2 al cuadrado por pi al cuadrado. Esto, ¿cómo lo podemos ver de otra forma? ¿Cómo se demuestra? ¿Qué es 2pi al cuadrado? Es 2pi, creo que ya se los había dicho la clase anterior, 2pi por 2pi. Esto que es igual, pues acá está multiplicando, no hay signos de suma, no hay signos de resta, lo podemos poner junto, 2pi, que es esto, conmutativo, podemos pasar este 2 aquí, sería 2 al cuadrado por pi al cuadrado. Es porque es igual esta parte de aquí. Ya se los había explicado en la clase pasada, ¿verdad? Pero esto es matemáticas. Sí, ya lo había explicado. Ok, sale. Bueno, entonces, el cuadrado se le va a aplicar por ser una división a la parte de arriba y a la parte de abajo. Y acá, como es multiplicación, se le va a aplicar a cada elemento. Y pues acá al tiempo, al periodo. 2 al cuadrado, 4, pi al cuadrado, radio cuadrado, periodo al cuadrado, periodo al cuadrado. Sobre el radio sobre 1, desarrollamos, multiplicamos extremos por extremos, medios por medios, esto multiplicado por 1 nos da lo mismo, 4pi cuadrado por radio al cuadrado, entre medios, multiplicamos medios, periodo al cuadrado por radio. Un radio se puede ir con uno de estos radios, que acá como está radio al cuadrado, pues es lo mismo que decir radio por radio, entonces un radio se va con este, y nos queda la expresión de esta forma, 4pi al cuadrado por radio entre periodo al cuadrado, la aceleración radial. Pues nos es útil porque acá relacionamos el periodo, en sí el periodo es lo nuevo de aquí. El pi pues, va a ser constante, el radio ya lo teníamos en nuestra fórmula anterior, que pasamos de esto a esto que tenemos aquí. Pasamos de esto a lo que tenemos por aquí. Es otra fórmula que nos puede ser útil después. Ahí si gusten, anótenla, pero aquí está el porqué, de dónde sale. ¿Alguna duda? No. Sale.
Y pues ahora el movimiento circular no uniforme. Acá la rapidez sí va a cambiar. Recuerdan que cuando era uniforme la rapidez no variaba. Lo único que nos generaba una aceleración, teníamos una aceleración porque de la velocidad lo que iba a cambiar era su dirección. Recordemos que en una velocidad tenemos rapidez y tenemos dirección, que esto va a ser un ángulo y esto va a ser un número, 15 metros sobre segundo, y su dirección va a ser al norte, por ejemplo. En el movimiento circular uniforme, decíamos que esta rapidez no iba a cambiar. Lo único que iba a cambiar iba a ser esto, su dirección, al norte, por ejemplo. Iba a ir cambiando, iba a ir del norte, iba a ir girando hacia el este o algo así, por ejemplo. Pero en este caso, en el movimiento circular no uniforme, la rapidez ya también va a cambiar. Entonces, ya vamos a seguir teniendo una componente perpendicular al movimiento, pero ahora también vamos a tener su otra componente que nos va a cambiar esta rapidez. Es la aplicación de lo que ya habíamos visto arriba, de cómo se descompone el vector de la aceleración. En nuestra trayectoria, por ejemplo, tenemos hacia acá nuestro vector de aceleración, acá está la velocidad y paralela a esta, bueno, en este caso, como el vector está hacia acá, entendemos que está frenando porque hacia acá va el movimiento, pero haciendo la sumatoria vectorial quedaría así. Es lo que estaba arriba. Ok, tenemos una componente radial, que es la componente perpendicular al movimiento, y sigue siendo la misma expresión, el mismo modelo que teníamos. Velocidad al cuadrado sobre radio. Y también es válida todavía esta que tenemos por aquí, si lo queremos usar con el periodo. Esta aceleración siempre es perpendicular a la velocidad instantánea. Les digo, es la aplicación de lo que había más arriba, de la descomposición de la aceleración en una trayectoria circular, en su componente que va a cambiar la dirección y su componente que va a cambiar la rapidez. Esto va a hacer referencia, como es perpendicular a la velocidad instantánea, al cambio en la dirección, y pues va a ir dirigida al centro del círculo. Recordemos que también se le llama aceleración centrípeta. Y también tenemos una componente que es paralela a la velocidad instantánea. ¿Esa qué es lo que nos va a cambiar? Pues la rapidez, ¿ok? Es tangente al círculo, o sea, es esta componente. La velocidad es tangente al círculo, la velocidad instantánea, y decimos que esta componente de la aceleración es paralela, va en la misma dirección que la velocidad instantánea. Entonces, como es paralela, podemos decir también que es tangente a nuestra trayectoria, a nuestro círculo. ¿Cómo la calculamos? Pues acá en esta parte, como no necesitamos hacer un esquema. Dijimos que esto lo único que nos va a cambiar es la rapidez. Entonces acá regresamos a cinemática, ¿ok? ¿Qué va a ser la derivada de la velocidad con respecto al tiempo? La aceleración. Me parece que también se le llama aceleración lineal, aceleración tangencial. Esta aceleración nos va a hacer referencia, la aplicación de lo que hacíamos arriba, nos va a hacer referencia al cambio en la rapidez, ¿ok? Esta de aquí nos va a hablar de un cambio, esta componente de la aceleración, porque son componentes, esta aceleración va a hablar de un cambio en la dirección de nuestra partícula, y esta aceleración de aquí nos va a indicar un cambio en la rapidez, en el número. Ahora sí ya tenemos un cambio en el número, porque ya tenemos un movimiento circular no uniforme. Y en el movimiento rectilíneo uniforme, que es lo que acabábamos de ver, esta aceleración tangencial va a ser 0, porque va a llevar su rapidez constante. ¿Ok? Pues acá tenemos una partícula que se mueve en un lazo vertical, como un carrito de montaña rusa, dice, con rapidez variable. Acá es cómo va cambiando. Dice que en esta parte de aquí va a ir aumentando su rapidez, ¿ok? De la velocidad va a ir aumentando su rapidez en la misma dirección que la velocidad instantánea, ¿ok? Entonces su componente de la aceleración tangencial sí va a tener aceleración tangencial, porque dice que hay un aumento de rapidez.
Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no solo va a haber una aceleración radial que nos va a cambiar nuestra dirección, también va a haber una aceleración tangencial que nos va a cambiar la rapidez, va a haber un aumento en la rapidez. Acá el vector se va haciendo grande, termina siendo más grande. Y en esta parte de aquí, ¿qué dice? Que ahora va a disminuir la rapidez. Entonces, el vector de velocidad se va a ir haciendo más chico. Se va a ir haciendo más chico. Y nuestra componente de la aceleración tangencial ahora va a ir hacia atrás. Va a ir en contra del movimiento porque va a ir frenando, va a ir desacelerando. ¿Qué otra cosa se puede ver aquí? Que la rapidez mínima, en este punto va a llegar a una rapidez mínima, entonces va a tener una aceleración radial mínima y una aceleración tangencial de cero, porque acá, ¿qué quiere decir que va a tener una aceleración tangencial de cero? Que no va a haber cambio en la rapidez. Cambio en la rapidez no va a haber. Aceleración radial mínima, ¿qué quiere decir? Que en este punto, pues la componente que se va a necesitar para que cambie el movimiento, para que cambie su dirección, va a ser muy poca. ¿Por qué? Porque en el punto más alto se va a llevar una rapidez mínima. Entonces, como que controlar esa rapidez, hacer que cambie, no va a necesitar una aceleración tan grande como en este punto, que tendría una rapidez máxima. Y pues acá ya en un sistema general, viendo el por qué acá es más, va más lento, por qué acá va más rápido, pues porque el problema nos dice que es una montaña rusa. Entonces en la parte más alta, supongamos que se para el cochecito, va despacio y va bajando, va acelerando, y acá ya va rapidísimo. Pero aquí, ¿qué lo empieza a desacelerar? Pues la gravedad. Y va bajando su velocidad, va bajando su velocidad, y en este punto ya tiene muy poca, pero nuevamente va en una caída y empieza a acelerar. Por eso en este punto va a tener una rapidez mínima y acá va a tener una rapidez máxima. Entonces, pues en cada punto la aceleración radial para cambiar esa dirección va a ser diferente. Depende de qué tan grande sea la velocidad que lleva. Es pues un ejemplo práctico, analizarlo en un ejemplo que podría ser aquí. Y acá, para evaluar la comprensión, dice, suponga que la partícula de la figura 3.30, que es esta que está aquí, la partícula en cada punto, experimenta una aceleración 4 veces mayor en la parte inferior del lazo que en la parte superior del mismo. Ok, aquí que nos está diciendo que en esta parte la partícula experimenta una aceleración 4 veces mayor. Aquí su aceleración va a ser 4 veces mayor que aquí, en la parte inferior del lazo, que en la parte superior del mismo. Ok, sí. Y dice que en comparación con la rapidez en la parte superior del lazo, está medio confusa, ¿no? Pero nada más da vueltas, es cosa de que si quieren ustedes chequenla, analícenla, ahorita me dicen cuál creen que es. Les doy unos 2 minutos. Vean esta parte, el análisis de aquí, y ustedes díganme cuál creen que es. Les doy un minuto para que lo piensen, que lo lean con calma. Vean el gráfico, si quieren les borro todos los tachones que le hice ahí para que puedan ver cómo va cambiando, qué aceleraciones hay presentes en cada punto, cómo es su velocidad, y a partir de eso ustedes puedan hacer la deducción de esta pregunta. También les voy a anotar
lo que nos sería útil en esta parte, que es lo que ya habíamos calculado, aceleración radial, aceleración centrípeta, es igual a velocidad al cuadrado entre radio. Les pide que comparen esto en este punto y en este punto. Bueno, acá ya les di una pista, por ejemplo, porque en ambos puntos solo nos dice que hay una aceleración radial. Dice que la aceleración tangencial es de 0. Así que solo nos tenemos que enfocar en la aceleración radial, que viene dada por esta fórmula. ¿Alguien ya tiene alguna respuesta? De hecho, ahí en el pizarrón ya está la respuesta, pero pues es que ustedes chequen el por qué. ¿Alguien ya tiene alguna idea? Bueno, vamos con la solución. Dice que en ambas partes que nos está preguntando, simplemente vamos a tener una aceleración radial. El mismo gráfico nos lo dice, que la aceleración tangencial va a ser 0. En estos puntos no va a haber un cambio en la rapidez, solo va a haber un cambio en la dirección de entrada. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Simplemente ver lo que pasa con esta fórmula. Ok, esta ecuación es la que nos representa. Ahora, el radio es el mismo tanto para esta parte como esta, porque los dos hablan del mismo círculo, van a tener el mismo radio. Cuando analicemos la aceleración radial en este punto y en este punto, vamos a hablar del mismo radio, ¿ok? Entonces, pues el radio en este caso no nos va a ser tan indispensable, porque pues va a ser el mismo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué es lo que nos va a indicar entonces, a qué? ¿Cuál va a ser la diferencia entre la aceleración de aquí y la aceleración de aquí? Pues la velocidad. La velocidad va a ser las diferencias de rapidez. Ok, nos dice que la aceleración radial es proporcional, esto significa proporcional a la velocidad elevada al cuadrado. Acá, ¿por qué ya no le pongo igual? Porque le estoy diciendo que es proporcional, no que es igual. Si fuera igual, debería llevar el radio. Pero pues acá ignoramos el radio porque decimos que es el mismo para los dos, aunque la velocidad sí varía en los diferentes puntos. Ok. Entonces queremos calcular la aceleración, queremos ver cómo cambia la rapidez bueno, me parece que es la rapidez. Leámoslo de nuevo. Supongo que la partícula de la figura 3.30 experimenta una aceleración. La aceleración aquí va a ser 4 veces mayor en la parte inferior del lazo que en la parte superior. Ok. Supongamos que aquí su aceleración va a valer 4 y acá su aceleración va a valer 1. Esto hace referencia al punto más bajo y esto hace referencia al punto más alto. Bien. 4 veces mayor en el punto. En comparación con la rapidez en la parte superior del lazo, vamos a ver la rapidez de este punto, que aquí decimos que se guarda esta proporcionalidad que está aquí. La aceleración va a ser proporcional a la velocidad al cuadrado. ¿Cómo va a ser en comparación con la rapidez en la parte inferior del lazo? Bueno, entonces acá decimos que lleva una velocidad en este punto de 1 elevado al cuadrado, pues nos da 1. Su aceleración en el punto más alto, aceleración radial en el punto más alto, sería velocidad al cuadrado. Supongamos que lleva una velocidad de 1 al cuadrado. El radio lo descartamos, pero pues dejémoslo como R. Y entonces la aceleración radial va a ser 1 sobre R. La aceleración radial, porque 1 al cuadrado es 1. Pero ahora hay que analizarlo abajo. Supongamos que ahora, de hecho acá lo hice al revés. Hablaba de aceleración, es la que dice que va a ser 4 veces mayor la aceleración. Entonces acá la aceleración vale 1, pero acá la aceleración vale 4. Entonces 4 debe ser igual a algo
elevado al cuadrado entre el radio. ¿Y qué es ese algo? Pues acá podemos ver, por ejemplo, que es 2. Eso le sacaría con logaritmos, pero pues acá lo pueden pensar, como son números pequeños, medio facilón, ¿no? ¿Qué número elevado al cuadrado me da 4? ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 4? Pues el 2. 2 al cuadrado entre radio. Entonces, esto sería 4 sobre radio. Como el radio es el mismo, pues no nos interesa en ambos modelos. Acá su aceleración va a ser, va a ser 1 y acá va a ser 4 veces mayor. ¿Ok? Acá el numerador nos lo está indicando. En esta parte la aceleración va a aumentar, va a ser 4 veces mayor en el punto más bajo. ¿Y cómo era su velocidad? Acá su velocidad era 1 y acá su velocidad se volvió 2. Entonces, ¿cómo son este 1 del 2? 1 por 2 es 2. Entonces es 2 veces mayor. ¿Sí quedó más o menos claro? Sí. Sale. Ahí pues tal vez lo revolví un poco porque inicié al revés, pero debe iniciar con la aceleración. Así rapidito ya para dejar esta parte. Tenemos que acá la aceleración es 1, acá la aceleración es 4, pero esta aceleración debe ser igual a algo. Entonces debe ser a una velocidad elevada al cuadrado sobre un radio. Y acá debe ser igual a una velocidad elevada al cuadrado sobre radio. El radio lo podemos despreciar, pero vamos a verlo sin despreciarlo, que entonces acá deberíamos guardar la relación. No, sí, vamos a despreciarlo para no hacernos bolas. Como el radio es el mismo, por así decirlo, se pueden cancelar, son lo mismo, no nos van a interesar. Para ambas partes, lo único que va a cambiar va a ser la velocidad. Entonces, esto va a ser una velocidad al cuadrado y una velocidad al cuadrado, ¿ok? De nuestra fórmula. El radio va a ser el mismo, va a ser constante en ambas partes, no nos interesa qué es lo que cambia, la velocidad. ¿Qué número multiplicado por sí mismo, v, nos va a dar 1? Pues el 1. 1 por 1 es 1. Y ¿qué número multiplicado por sí mismo nos da 4? 2 por 2. Esto es igual a 2 al cuadrado. O sea que en el punto más alto la velocidad es de 1 y en el punto más bajo la velocidad es de 2. ¿Para cuándo va a valer esto? Para los casos en que en el punto más alto su aceleración sea de 1 y en el punto más bajo su aceleración de 4. O no de 4, simplemente 4 veces más grande. Si su aceleración en el punto es 4 veces, en el punto más bajo es 4 veces más grande de nuestro gráfico, su velocidad va a ser 2 veces más grande. Es acá es de pensarlo un poco, ¿no? Checar el gráfico, relacionarlo. Estas sí son preguntas que podrían salir en una olimpiada tal, porque como es un problema teórico, es más de pensarle que de hacer números. Pero pues bueno, ¿tienen dudas? Si no, lo pueden checar luego con calma. Pero este tipo de preguntas que nos dice, si uno aumenta, ¿qué le va a pasar al otro? Son comunes. Ahorita en el método actual, por esto de la pandemia, hacen los problemas más difíciles. Eso pues no es para espantarlos, al revés. O sea, como que pues es muy probable que no vayan a tener todo bien, pero pues se les evalúa la forma en la que lo resuelven. Pero en un estatal normal, estos son los tipos de problemas que preguntan. Por ejemplo, dicen, si la aceleración es el doble, ¿cómo va a ser la velocidad? Y ustedes pueden repasar números, por ejemplo, para que sea. Esta parte sí intenten dominarla. Ahí ustedes estudien el problema por separado y analícenlo bien. Pero si tienen una duda ahorita, la podemos responder. ¿Hay alguna duda o ya seguimos con la velocidad relativa? Todo está bien. Igual está bien. Sale. Pues ahí de tarea, como dice Fer, tarea moral. Si es que no lo han entendido, va a ser dominar analizar su aceleración y su velocidad en este punto, su aceleración y su velocidad en este punto, cómo van a cambiar. ¿Sale? Sigamos con velocidad relativa. Desde cierto punto es sencillo. Vamos a leer esta parte que dice acá.
Sin duda usted ha observado que un automóvil que avanza lentamente parece moverse hacia atrás cuando usted lo rebasa. Ustedes van en su coche, rebasan a otro y pues el otro coche va a parecer que se va a ir hacia atrás, ¿no? En general, si dos observadores miden la velocidad de un cuerpo en movimiento, obtienen diferentes resultados, si uno de ellos se mueve en relación con el otro. La velocidad que un observador determinado percibe es la velocidad relativa a él o simplemente la velocidad relativa. Es un tema muy interesante este que viene aquí. Podría ser, algunos podrían decir obvio, algunos podrían decir innecesario, pero es interesante e importante para cuando se vean los marcos de referencia. ¿Ok? Creo que es breve. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos aquí? Pues tenemos un ciclista, una pasajera en un tren y un tren. ¿Qué podemos analizar de este punto? Pues que el ciclista va a estar parado, va a tener una velocidad igual a 0, el tren va a llevar una velocidad y la pasajera, el problema también va a decir que se mueve. ¿Ok? Entonces, el ciclista tiene velocidad 0 con respecto a la tierra. La pasajera tiene una velocidad con respecto al tren, pero también puede tener una con respecto a la tierra. Y el tren tiene una velocidad igual con respecto a la tierra. Y podríamos decir que todo el sistema tiene una velocidad con respecto, no sé, a la galaxia, algo así. Pero bueno. Para este caso, vamos a suponer que la pasajera se mueve a 1 metro sobre segundo en el vagón, en línea recta. La pasajera va avanzando aquí en el vagón. El tren se va moviendo a 3 metros sobre segundo. Y ahora una pregunta podría ser, ¿cuál es la velocidad que lleva la pasajera? Pero esta pregunta como que puede ser capciosa, tiene varias respuestas. En este caso se nos pueden ocurrir dos, porque acá ya habíamos dicho que la velocidad es relativa. O sea, la velocidad va a ser medida respecto a algo, respecto a un observador, respecto a un punto de referencia. Acá podemos decir esa velocidad de dos maneras. Si le preguntamos a una persona que va ahí sentada en el tren, le decimos, oye, ¿qué velocidad lleva esa pasajera? Le va a decir, no, pues supongamos que sí sabes la velocidad que lleva, se mueve aproximadamente a 1 metro sobre segundo. Porque los dos van parados sobre el tren va moviéndose, pero ellos están hablando, van dialogando sobre lo que sucede dentro del tren. Entonces, dentro del tren, la pasajera va a 1 metro sobre segundo, ¿sale? Pero ahora hay que preguntarle al ciclista. Le decimos, oye, ¿a qué velocidad, para ti, a qué velocidad va la pasajera? Le va a decir, no, pues la pasajera va a 3 más 1 metro sobre segundo. Porque como esta persona está parada, no se mueve, va a ver que la pasajera se mueve tanto con el tren como sobre el tren. Entonces sus velocidades se van a sumar. El ciclista va a decir que la pasajera va a 4 metros sobre segundo, pero para alguien que va dentro del tren, la pasajera solo va a ir a 1 metro sobre segundo. Esa es la velocidad relativa. Una velocidad respecto a quién la va a ver, quién va a decir, avanza esto, pero ok, avanza esto, ¿y quién es tu marco de referencia? ¿Quién es tu punto sobre el cual lo analizas? ¿Sale? Ok, acá viene esto en números. Para un segundo pasajero, la velocidad de la persona va a ser de 1 metro sobre segundo. Y para el ciclista que está parado en el piso respecto a la superficie de la tierra, esta señora va a llevar su velocidad que lleva en el tren más la velocidad que lleva en el tren. Esa va a ser la velocidad total que lleva la señora. Pues acá es simplemente teórico, ¿no? Como un tren, bueno, a menos que vaya muy despacito, va a ir a 3 metros sobre segundo. Y acá lo tenemos en un análisis con nuestro sistema de coordenadas, con nuestro plano cartesiano. Acá tenemos los dos marcos de referencia, que acá es el ciclista. ¿Por qué es el marco de referencia del ciclista? Porque en el origen está el ciclista. Recuerden que acá A se le dio al ciclista y acá este marco de referencia es el marco de referencia del tren. El tren el problema lo marca con una B, el marco de referencia del tren. Eso es para verlo así con el gráfico, ¿ok? Entonces, la posición de la pasajera va a ser la misma para los dos, pero esta posición va a ir cambiando de forma diferente. Un cambio en la posición, ¿a qué le suena? Pues a velocidad. Va a ser diferente
para diferentes personas. Depende de la velocidad que lleven estas personas. Este está parado y alguien que vaya en el tren con ella, pues ya va a llevar una velocidad, entonces ya no va a notar a lo que va el tren. ¿Ok? La posición de la pasajera en ambos marcos va a ser lo mismo para esta persona. Esto P significa P respecto a A. ¿Esto qué quiere decir? La posición del P de la señora, de la pasajera, respecto al observador A. ¿Cuánto va a medir? Pues todo desde el origen del observador A hasta la pasajera que está en P. Todo eso va a medir la posición hablando desde un marco de referencias donde el origen es el ciclista. Y esto lo podríamos ver por partes igual. Acá que esto significa B respecto a A. ¿Esto qué sería? Pues la posición de B, la posición que tiene el tren respecto al ciclista. Entonces, supongamos que el tren está por aquí y el ciclista lo ve de aquí. Y esta es la posición de la pasajera con respecto al tren. ¿Ok? Entonces el tren está aquí, este es un marco de referencia del tren, pero la pasajera está sobre el tren. Entonces, si suman estas posiciones, primero el tren respecto a la persona, esa distancia que hay del tren respecto a la persona, y luego todavía del tren respecto a la pasajera, nos va a dar la distancia total que habría directamente desde el ciclista hasta la pasajera. ¿Ok? Y se debe especificar quién es el observador y dar la velocidad relativa a él. Bueno, esto hace referencia a lo de respecto a qué. Cuando nos hagan una pregunta de cuál es la velocidad de tal persona, esto pues no es tan común verlo así, pero nos va a servir para analizar más adelante. Y sí vienen algunas preguntas. Me parece que en un problema que repasamos el año pasado de un estatal, nacional, no recuerdo, venía velocidad relativa. ¿Ok? Entonces, se debe especificar quién es el observador y dar la velocidad relativa a él cuando demos la velocidad en un problema. La velocidad de la pasajera, podemos decir que la pasajera lleva dos velocidades. Depende de con quién estamos comparando esa velocidad, desde qué punto, desde qué perspectiva. El ciclista ve que la pasajera va a 4 metros sobre segundo, pero alguien que va dentro del tren ve que la pasajera solo va a 1 metro sobre segundo. ¿Sale? En conclusión, ¿de qué depende? Pues de marcos de referencia, desde el cual el observador mide la distancia y el tiempo. El observador, ¿qué hace referencia a su distancia y tiempo? Pues una velocidad. Pero desde un marco de referencia, desde un punto, desde un observador. Así, un marco de referencia es un sistema de coordenadas más allá de una escala de tiempo. Y pues acá lo tenemos este es el mismo gráfico, solo para verlo aquí. Acá esto se puede ver en esta parte de aquí. Es matemáticamente la posición de la pasajera con respecto al ciclista es igual a la posición del tren respecto al ciclista más la posición de la pasajera respecto al tren. Es solo que es matemáticamente hablando. Si derivamos esta parte, aquí se le aplica la derivada a cada elemento, velocidad de P relativa al marco A, velocidad de la pasajera con respecto al ciclista, ¿qué nos va a dar? Pues, recuerden, derivada de posición con respecto al tiempo, nos va a dar velocidades. ¿Ok? Entonces, hace rato lo habíamos sacado como de jalón, con un análisis muy empírico, pero acá ya viene más estructurado, una fórmula. La velocidad de un punto P respecto a un punto A es igual a la velocidad del mismo punto P con respecto a un marco B, más la velocidad de ese marco B con respecto al observador del inicio. Pero es más claro verlo con un ejemplo, el que ya habíamos visto, que habíamos dicho aquí, que la velocidad de la pasajera con respecto a una persona que está estacionaria en la Tierra va a ser igual a la suma de dos velocidades. La velocidad que va a llevar la pasajera con respecto al tren, la velocidad que va a llevar la pasajera aquí adentro, más la velocidad que va a llevar el tren con respecto al ciclista, o sea, con respecto a la Tierra. ¿Cómo va esta parte?
¿Sí se está entendiendo un poco? Yo voy bien. Sale. ¿Sí? Tengo una pregunta. Dímelo. ¿Qué hiciste ahí en eso de derivar? Bueno, Ah, ok. ¿qué acción se hace? Sí, sí, sí. Acá simplemente es como si deriváramos esta parte con respecto al tiempo. Así que es lo mismo, sería que la derivada con respecto al tiempo de la posición de P con respecto a A. Esto es un subíndice, lo único que nos importa, se debe mantener, pero de momento lo que nos importa es que estamos derivando una posición con respecto a un tiempo, y la derivada de una posición con respecto a un tiempo, por definición, lo que ya habíamos dicho, es velocidad instantánea, hablando de derivada, y va a conservar el subíndice porque andábamos hablando de esta posición, entonces la velocidad va a hacer referencia a esa misma posición, P sobre A. Y si le aplicamos la derivada a una suma, esto son, pues por así decirlo, veámoslo como reglas en este momento, reglas de las derivadas, que la derivada de una suma, derivamos esta parte, es lo mismo de la derivada de esta parte más la derivada de esta parte. Y se sigue el mismo método de aquí. Derivada de posición con respecto al tiempo nos va a dar una velocidad instantánea. Se mantiene el mismo subíndice porque es la derivada de esta posición. ¿Ok? Entonces nos va a dar la velocidad para esa misma posición. Y aquí lo mismo, derivada de posición con respecto al tiempo nos va a dar una velocidad, pero se mantiene respecto a esa posición, va a ser nuestra velocidad. ¿Sí? Ah, ya, gracias. Vale. ¿Alguien más? No, todo bien. Ok, creo que esa parte queda medio clara. Aquí es pasándolo matemáticamente, ¿no? Haciéndolo así. Tal vez el gráfico no está tan claro, pero viéndolo así en un ejemplo real, como que es un poco más fácil. Esto nos hace lógica. Ustedes imaginen esta situación, que ustedes están parados, hay un tren, sobre el tren hay una persona y esa persona va caminando. Entonces, para nosotros, la velocidad que lleva esa persona no solo es su velocidad que lleva, también se le suma la velocidad del tren para nosotros. O sea, supongamos que el tren se hace invisible. ¿Cómo se va a mover la persona? Pues a la velocidad del tren más la velocidad que lleva ella. ¿Sale? Bueno, a ver si me trago esta parte. Ahí está. Y pues acá tenemos aplicado el modelo matemático a la situación. Suponiendo que la velocidad de la persona con respecto al tren sea de 1 metro sobre segundo, lo que ya se había planteado, y la velocidad del tren con respecto al observador que está parado, o sea, digamos, del observador con respecto a la Tierra, es de 3 metros sobre segundo con respecto al carril. Entonces, la velocidad que va a haber el observador que está parado pues, en la superficie terrestre, la velocidad con que ese observador va a mirar a la pasajera, la velocidad de la pasajera con respecto al observador, va a ser igual a la suma de estas dos velocidades que tenemos aquí. Esa es la parte matemática, la parte analítica de lo que ya la deducción que se había hecho acá arriba. Al final, aquí se había concluido que iban a ser 4 metros sobre segundo, y acá solo es matemáticamente que se llega a lo mismo, a partir de la fórmula. Y también podríamos decir si la pasajera llevara una velocidad negativa sobre el tren, o sea, si en vez de andar avanzando en nuestro incremento de X, si la pasajera fuera hacia atrás, ¿ok? Entonces ahí se restarían las velocidades. Pues, suponiendo que desapareciera el tren, veríamos que la pasajera, no veríamos que va hacia atrás, porque suponemos que la velocidad del tren es más grande, pero tampoco llevaría toda la velocidad del tren porque la señora lleva una velocidad hacia atrás. Por intuición podemos pensar que esa velocidad va a ser más pequeña, porque pues es fácil de asimilar que el tren va a ser más rápido que la pasajera. ¿Ok? Entonces acá simplemente nos dice si fuera negativa, si la velocidad que la persona, que la pasajera, sobre el tren, si su velocidad fuera negativa, fuera avanzando hacia acá. Bueno, reemplazando en el modelo matemático, ahora esta persona, el ciclista, ya no vería que se mueve a 4 metros sobre segundo, vería que se mueve a 2 metros sobre segundo. La velocidad del tren menos la velocidad que lleva la pasajera. Ok, a ver, déjame que se quite esto. Y si la pasajera se asoma, ahora vamos a hacer la inversa.
Si la pasajera se asoma por la ventana, le parecería que el ciclista estacionario se mueve hacia atrás. Es lo que veíamos al inicio, como se rebasa un coche y se ve como que el coche va hacia atrás. Bueno, es que es difícil de creer, ¿no? Porque el coche sigue en movimiento, simplemente nosotros le aceleramos más. Eso es con el sentido común, pero algo medio fácil de asimilar es que imagínense que esa persona que desaparece el coche, entonces se va a ver como que la persona está avanzando hacia atrás, pero en realidad es una velocidad relativa. ¿Ok? Es interesante el tema, es padre, está divertido, por así decirlo. Entonces, si la pasajera se asoma por la ventana, le parecerá que el ciclista estacionario se mueve hacia atrás, ¿ok? Con la misma velocidad, pero de signo contrario. Y el punto de referencia puede ser cualquiera. O sea, podemos verlo desde el ciclista a la pasajera como de la pasajera al ciclista. Entonces, supongamos que la pasajera no avanza, que se queda parada y se asoma por la ventana, pero lleva la velocidad del tren. Entonces, si no se mueve, la velocidad de la pasajera para el ciclista va a ser la velocidad del tren. Entonces, el ciclista la ve y dice, no, pues la pasajera, como está en el tren, supongamos que desaparece el tren, la pasajera va a 3 metros sobre segundo, que es lo que nos decía el problema, que es a lo que iba el tren. Y la pasajera se asoma, pero lo va a ver en dirección contraria. Entonces va a decir, no, ese ciclista está yendo hacia atrás a 3 metros sobre segundo. Y matemáticamente, la velocidad de un punto, bueno, de una persona A, de un marco de referencia sobre un punto P, va a ser el negativo de, acá lo intercambiamos, del punto P sobre A. En el ejemplo, la velocidad del observador, el ciclista, con respecto a la pasajera, va a ser igual al negativo de la velocidad de la pasajera con respecto al ciclista. Y ya nos está ganando el tiempo. ¿Tienen clase ahorita? No, ¿Quieren seguirlo otro rato? Como ustedes digan, ¿eh? Cualquier cosa está bien. por mi parte está bien. Si quiere quedar otro rato. Sale. ¿Alguien tiene algún inconveniente? No hay ningún problema, ¿eh? Si alguien tiene que hacer otra cosa. Que sí, ya nada más sería terminar haciendo el análisis en 2 dimensiones, que pues es lo mismo, solo que aplicándolo al espacio. Ahora ya en vez de una posición sería un vector, lo analizamos con triángulos, simplemente trabajamos con vectores, relacionamos la geometría, y es lo mismo, pero aplicado a 2 dimensiones. Y pues ya eso sería terminar el tema de velocidad relativa, para que la siguiente clase nos vayamos directo a las leyes de Newton. Sí, está bien, le seguimos. Sí, solo eso y ya. Sale. Ok, entonces podemos decir que se puede aplicar este mismo concepto de velocidad relativa a 2 o 3 dimensiones. Lo vamos a analizar en 2 dimensiones porque es más sencillo. Ver 3 dimensiones, pues le metemos eso de la profundidad, ¿no? Y es diferente, más complicado. Vamos a verlo simplemente en 2 dimensiones. Aunque acá nos tiene el eje Z, en sí su análisis solo es bidimensional. Ok, se puede aplicar el mismo concepto, lo que ya vimos arriba, solo que lo de arriba es sencillo porque es un movimiento en una dirección. Solo decíamos que nuestro incremento iba a ser en X, del tren iba a ir avanzando y la pasajera también iba a ir avanzando respecto a X y pues nuestra persona iba a estar parada. Entonces acá dice que se puede aplicar el mismo concepto de la velocidad relativa, pero ahora a 2 o 3 dimensiones, que lo vamos a ver con 2, que es más sencillo. Pero ahora vamos a usar vectores y en consecuencia vamos a usar una suma vectorial para combinar las velocidades. Ahora recuerden que arriba, para obtener una velocidad relativa, por ejemplo, la del ciclista, ¿cómo iba a ser la velocidad de la pasajera con respecto al ciclista? Bueno, pues iba a ser la velocidad del tren respecto al ciclista más la velocidad de la pasajera respecto al tren. Pero esta suma aquí no es tan sencilla porque acá vamos a sumar vectores. Ya no simplemente su rapidez, así al azar. Aquí sí ya es importante el vector porque estamos analizando 2 dimensiones, ¿ok? Entonces tenemos casi el mismo planteamiento, solo cambian algunas cosas. Una pasajera camina ahora esta pasajera va a caminar perpendicularmente acá a la dirección del tren, a lo ancho de un vagón del ferrocarril, del vagón del tren. Ok,
mismo planteamiento. El ciclista va a estar parado, o sea que podremos decir que este ciclista es un observador, como cualquier persona que está parada en la tierra, en la superficie de la tierra. Hay un tren que se está moviendo y una persona, una pasajera, una señora, que se está moviendo horizontalmente acá en el tren, ¿ok? Se está moviendo, ahí lo moví, de un costado al otro. Y acá lo tenemos en un marco de referencias. Acá, como lo de hace rato, tenemos un marco para el tren y un marco para el ciclista, porque podemos observar a la señora desde ambas partes, desde afuera o desde adentro del tren, desde el tren en sí mismo. ¿Cuál es el más lejano? Pues el marco del ciclista, el que pues va a ser más diferente. Y pero también en el tren va a haber un marco de referencias. Si le preguntamos a una persona que va sentada acá, ¿cómo ve el movimiento de la señora? Eso sería lo mismo que un marco dentro del tren. Acá tenemos un marco afuera del tren, que es del ciclista. ¿Ok? Esto es más o menos como si estuviera dibujado aquí así. Acá tenemos nuestro incremento de X y aquí va en Y, ¿sale? Solo que aquí pues viene a lo que estamos acostumbrados. XY es pasarlo del dibujo a un modelo entendible y sencillo. Ok, pero ahora acá vamos a trabajar con vectores, porque ya va a tener una posición en Y, va a tener una posición en X, va a tener coordenadas. Acá ya no es tan sencillo como un movimiento rectilíneo, que va en línea recta simplemente, ¿ok? Aquí ya vamos a trabajar con vectores. A los vectores acá les llaman R, no se confundan con rapidez. Este R va a hacer referencia a un vector de posición, ¿ok? Un vector de posición. Entonces, acá que dice, la posición es un vector, porque hablamos de dos dimensiones, de B. ¿Quién es B? El tren, con respecto al ciclista A, ¿ok? Entonces aquí tenemos a nuestro ciclista, supongamos que el marco de referencias está aquí, y acá está el tren. Supongamos que en este punto se analiza el tren, su vector va a ser así, y es este vector que tenemos dibujado aquí, ¿ok? Este vector nos va a indicar de la posición, en qué posición está el tren con respecto a la persona. Ok. Y también podemos ver cuál es la posición de, bueno, primero la posición de la persona con respecto al tren, ¿ok? Entonces dijimos que acá está el tren y acá está la persona. Aquí tenemos otro vector. Aquí sale muy simplemente para que ustedes vean cómo surge esto, porque está muy chueco. No tiene el mismo ángulo y todo, pero bueno. Entonces, supongamos que ahora acá, del punto donde identificamos al tren a la persona, hay un vector, y ese vector es el que está aquí, este vector de posición, ¿ok? Es el vector de posición de la persona con respecto al tren. Y si sumamos los vectores, el vector resultante, acá lo podemos ver muy claro geométricamente. Recuerden, punta con cola, todo bien. Este vector más este vector va a ser igual al vector que vaya del origen a la parte final. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que va a ser la posición, el vector de la persona con respecto al ciclista. Sería más o menos esto. ¿Sale? Y pues, ¿qué otras cosas tenemos aquí? Pues el origen del ciclista, el origen del tren. En este punto va a estar la mujer, la persona, para ambos marcos, porque eso sí, la posición de la mujer va a ser la misma, tanto para el ciclista como para el tren. Bueno, podemos decir que es diferente si tomamos nuestro origen acá. Más bien va a ser diferente. Pero, si colocamos los dos juntos en un marco general, la posición va a ser la misma. ¿Ok? Respecto al origen de cada uno, ahí sí va a ser diferente. Y acá nos dice que es la velocidad del tren relativa al ciclista. Bueno, acá el marco del tren se está moviendo con respecto al ciclista, porque el tren se mueve respecto al ciclista. Pues para el tren su marco no se mueve. Su marco es para una persona que va aquí y analiza a la mujer, pues él está parado sobre el tren. Entonces solo va a ver esta parte de la velocidad de la señora. Pero para el ciclista, el sistema del tren en sí, todo el sistema se va a ir moviendo a una velocidad, que esta es velocidad del tren relativa al ciclista. Y acá tenemos las velocidades relativas, es la suma vectorial que ya habíamos visto acá. Tenemos bueno, de hecho aquí ya se adelanta
porque acá se hace el mismo desarrollo que teníamos arriba para llegar a que la velocidad es la derivada de la función de posición y todo eso. Bueno, vamos a verlo. Y luego ya nos regresamos a esta parte de este triángulo de aquí. Entonces, es un problema bidimensional. Ya no solo se usan coordenadas en X, ya no solo se usa un incremento en la posición de X. Ahora se usan vectores de posición. ¿Por qué? En este caso, nuestro problema es bidimensional, aunque tiene un eje Z, solo estamos analizando 2 dimensiones. Como tenemos 2 dimensiones, ya necesitamos vectores, que los vectores nos indiquen una dirección, una posición. ¿Ok? Y lo que ya les había explicado aquí, pero matemáticamente, este vector PA va a ser igual a la suma vectorial de estos vectores de la persona con respecto al tren, más el vector de B, que es el tren, con respecto al observador, el ciclista de aquí. Y la suma vectorial va a ser de la posición de la persona con respecto al punto A, al ciclista. Matemáticamente. Nuevamente, lo derivamos toda la función, que lo mismo que ya habíamos visto hace rato. Al derivar lo que vamos a obtener, pues la velocidad. Se mantiene el mismo subíndice, lo que ya había explicado hace rato. Y acá tenemos la velocidad relativa en el espacio, ¿ok? Acá lo podemos poner de esta forma. Bueno, acá están dibujados los vectores de velocidad. Voy a borrar todo este chilaquil que ya tengo por aquí. Lo importante es que ya lo vieron. Está cargando. Espera un momento. Ahí está. Voy a borrar todo para que se pueda ver sin problemas el gráfico. Sale. Ok. Entonces, si se dan cuenta, aquí, bueno, acá solo nos habla de posiciones, pero aquí sí tiene las velocidades. Por ejemplo, la del tren dice que es de 3 metros sobre segundo hacia aquí, en esta línea, y la de la señora es perpendicular, porque recuerden que la señora dijimos que va yendo de lado a lado, y es de 1 metro sobre segundo. Pero esto, esta velocidad del tren, ¿de qué va? Estos 3 metros segundos, ¿qué son? Es la velocidad del tren con respecto al ciclista, con respecto a la superficie de la tierra, porque el ciclista está parado. Entonces, esto va a ser igual a la velocidad del tren con respecto a A. Y esta es la velocidad de la señora, que la señora es P, con respecto al tren. ¿Ok? Pero aquí matemáticamente ya habíamos dicho, y por ejemplo queremos calcular la velocidad de la señora ahora con respecto al ciclista, que es lo que nos faltaría en este análisis, en este sistema. BPA de la señora con respecto al ciclista. Pero podemos hacer la suma vectorial de las dos velocidades que ya tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues iniciamos dibujando un vector. Acá iniciaron con con el de 3 metros sobre segundo, que es la velocidad de B, que es el tren con respecto al ciclista. Y punta con cola, dibujamos el otro vector, aquí está dibujado, que es la velocidad de la persona con respecto al tren. Y ¿cuál va a ser la resultante? Pues de aquí hasta acá va a ser nuestra resultante. ¿Qué tenemos? Un triángulo rectángulo. ¿Qué aplicamos? Teorema de Pitágoras. Queremos calcular la magnitud de la velocidad acá, pues va a ser esta al cuadrado, la raíz de esta al cuadrado más esta al cuadrado. Acá simplemente Pitágoras, ¿ok? Al construir un triángulo, ya lo demás es más sencillo. Y sobre todo si nos sale rectángulo, que como acá dijimos que eran perpendiculares, pues mucho más sencillo. Con el simple teorema de Pitágoras. Y si queremos obtener el ángulo, pues bueno, también tenemos las funciones trigonométricas. Tenemos, pues una vez calculando esta hipotenusa con teorema de Pitágoras, tenemos cualquier punto que queramos. Entonces, si queremos este ángulo, ¿qué podemos ocupar? Cateto opuesto sobre hipotenusa, o cateto adyacente sobre hipotenusa, o cateto, pues podemos ocupar cualquier función trigonométrica para sacar el ángulo. Pero acá en el modelo matemático lo toma con la tangente, porque son los valores que tenemos en un inicio, los que nos daba el problema. ¿Ok? Entonces, esto es teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa? La velocidad de la persona. ¿Cuál es nuestra incógnita? La velocidad de la persona con respecto al ciclista.
¿Y cuáles son las velocidades que ya tenemos y que podemos sumar vectorialmente aplicando esta fórmula que está aquí? Pues la velocidad de la persona en el tren y la velocidad del tren con respecto al ciclista. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Despejamos la hipotenusa y obtenemos un valor. ¿Sale? Y para obtener el ángulo, como ocupamos los valores que ya tenemos, entonces ocupamos la tangente, cateto opuesto, que va a ser esta velocidad de la persona con respecto. Acá ya nada más la parte geométrica. Ya vimos la física, la aplicamos a un modelo matemático, a un sistema de referencias, y ya, pues como ya tenemos todos los valores, tenemos qué significa cada línea, ya solo queremos un resultado certero. Así que simplemente nos vamos por las matemáticas. Pues la tangente de alfa va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería este valor entre este valor, 1 metro sobre segundo sobre 3 metros sobre segundo. Para sacar el ángulo, tangente a la -1, arcotangente de esto, y nos da un ángulo. Lo mismo que pasaba hace rato, solo que acá ya son vectores. Es importante que ya es un vector tal cual, no solo la velocidad va a ir en una dirección, ya la velocidad no solo va a ser así, en la misma posición del desplazamiento X. Puede que nuestro desplazamiento sea X aquí, pero se agrega un nuevo eje, que es el Y, puede que la velocidad sea aquí. ¿Ok? Entonces, igual, si la señora se asoma por la ventana y ve al ciclista, va a ver que el ciclista se mueve con la misma velocidad que ella lo ve, bueno, que el ciclista la ve a ella, pero en sentido contrario, el mismo concepto de arriba. La velocidad de la mujer con respecto al tren es el negativo de la velocidad del tren con respecto a ella. Es lo mismo, es un repaso de lo que habíamos hecho arriba, solo que en este caso ya se ve con vectores, porque se ve en 2 dimensiones y se puede ver en 3, solo que ahí es pues un análisis diferente, ¿no? Más complejo, geometría espacial, y acá lo vemos en 2 dimensiones, lo que se ve en la preparatoria. ¿Cómo vieron? Está todo claro. Está bien. Perfecto. Sí. ¿Los demás? Todo bien. Todo Sí, bien. todo bien. Todo bien. Excelente. Pues bueno, chavos, ya la siguiente clase vamos a ver leyes de Newton, pues las 3 leyes y cómo funciona todo eso, los fundamentos. Ya luego igual les voy a dejar problemas para que apliquen toda la teoría que estamos viendo. Sabiendo bien la teoría, es un poco tardado agarrar la práctica con los ejercicios, pero ya ustedes dicen, no, pues esto es esto, ustedes hacen su mismo sistema. Es más, ya ustedes saben de dónde salen las fórmulas, las podrían demostrar, pero si quieren, acá ya las hicimos su deducción, ya las pueden usar tal cual como las tenemos aquí, y ya saben a qué hace referencia cada elemento. Estas fórmulas se pueden generalizar para un punto P cualquiera, para un marco de referencia A cualquiera, para un marco de referencia B cualquiera, pero es más claro verlo con un ejemplo, ¿sale? Y pues de mi parte sería todo, muchas gracias. Ahorita, por ejemplo, me voy a quedar con Leonardo, me dijo que tenía unas dudas de la tarea. Si alguien más tiene dudas sobre la tarea, con mucho gusto, ahorita las checamos, ¿sale? Y pues para los demás sería todo. Muchas gracias. 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 Gracias, hasta luego. Hasta luego. O sea, los que tengan dudas con la tarea se pueden quedar. Más. Buenas noches. A ver, Leonardo, si quiere, esperamos un rato. Sí, está bien. Voy por agua, ¿sale? Y ya vengo. Sí, sí, sí. Aquí tenía la mano. ¿Sale? Bueno, ya nos quedamos aquí. Está bien, para que sea más fácil, ¿no? Lo de las dudas y eso. Coméntame, dices que el del mono de plano no quedó, ¿verdad? Sí, el del mono, el de plan no entendí bien. Órale, vamos a hacerlo. Sí, desde Ok, cero. dale. Te comparto pantalla. Sale. ¿Tienes por ahí tu enunciado? Yo lo voy a buscar acá aparte, pero también es bueno que lo tengas ahí. No, perdón, no lo tengo.
¿no? Ok. Sí, sí, a ver, o lo pongo por aquí. A ver, espérame. O si quieres lo busco. Si quieres, lo pongo en la pantalla y le tomas una foto por si me muevo de repente ahí por la pantalla para que siempre tengas, claro qué dice, ¿sale? O si no lo busco en Classroom. Ok, sale. Bueno, entonces dice que un mono escapa del zoológico. Aquí es muy imaginativo, ¿no? Nos echa el problema medio entretenido, todo eso, pero en general, ahorita vamos a hacer el diagrama de qué es lo que está pasando. Dicen que un mono escapa del zoológico y sube a un árbol. Aquí tenemos nuestro árbol, la rama del árbol, tenemos la mano del mono y acá se cuelga. Bueno, queda medio feo, pero ahí está un mono, ¿no? Y el cuidador no logra traerlo, supongamos que el cuidador está por aquí, bueno, está por aquí, porque esta es una rama, está en lo alto, ¿se entiende? Entonces le dispara un dardo sedante directamente hacia el mono. Aquí está su rifle y su rifle apunta directamente hacia el mono. Pero, bueno, el mono salta en ese instante, no, el mono salta en el instante en que el dardo sale del cañón del rifle. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que va a iniciar nuestro movimiento. Cuando la bala se dispare, el mono se va a dejar caer. Va a haber una caída libre del mono. ¿Ok? Entonces dice, demuestre que el dardo va a golpear al mono, siempre que lo alcance antes que éste llegue al piso y se aleje, porque pues, si llega al piso ya puede correr hacia otros lados. Lo único que nos importa es lo que va a pasar durante su caída libre, ¿ok? ¿Qué es lo que cómo podemos identificar de entrada el problema? Bueno, que en el mono solo va a haber una caída libre, es lo único, no va a haber movimiento en X. Pero en nuestro rifle va a haber un tiro parabólico, hay gravedad, entonces esa gravedad va a impedir que el disparo vaya en línea recta. Si no hubiera gravedad, el disparo se iría ahí, le daría sin ningún problema, y pues si no hubiera gravedad, el mono tampoco caería al soltarse y el disparo le daría sin ningún problema. Pero sabemos que pues en la Tierra sí hay gravedad, entonces la bala va a hacer esto, ¿sale? Más o menos, va a ser una parábola, ¿sí? Sí, sí, sí. Sale. Ok. Entonces, lo podemos traducir, lo que nos pide acá el enunciado, a un lenguaje matemático. Nos dice que queremos saber cuándo la bala golpea al mono. Entonces, acá sí nos importa el tiempo. El sistema de referencias, en este caso, lo que se hace como lo propone el libro de donde lo saqué, es ponerlo aquí. Y ahorita vas a ver por qué es útil. Digo, o sea, como les dije hace rato, al resolver un problema, tal vez a la primera no va a salir. Voy a dejar de grabar porque esta parte pues, no se va a subir en la clase, se me ha olvidado. Y bueno, ¿sí sigues viendo? No, ya lo quitaste. Uy, perdón, a ver, deja whiteboard. Ahí está. Ah, no, sí, no estaba grabando, sale. Bueno, entonces el tiempo sí nos va a importar y nos va a importar con qué sale. Creo que sigues grabando, ¿eh? A mí me sale que sigues grabando. ¿Sí? Sí. A ver, oh, sí. A ver,